este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las 7 magníficas, ordenadas por orden alfabético. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a lunes, día 13 de octubre a las 11:25 de la mañana. Comenzamos en primer lugar con el ETF que aglutina a las 7 magníficas en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que en la sesión del pasado viernes asistimos a importantes caídas tras los comunicados llevados a cabo durante la jornada por el presidente Trump, donde volvía a establecer el foco en la tensión arancelaria contra China, con posibles nuevos aumentos de el 100% en los aranceles, sumados al 30% de los aranceles ya existentes que podrían llevarse a cabo a partir del 1 de noviembre, por lo que en las próximas sesiones asistiremos a nuevas negociaciones entre los Estados Unidos y China. Por el momento, lo que conocemos es que en la jornada del pasado domingo, el presidente Trump estableció nuevas declaraciones en las que comunicaba que su intención era la de ayudar a China, en lugar de perjudicarla. Comunicado que por el momento ha sido adoptado de manera positiva por el mercado, puesto que observamos que en la preapertura el ETF de las 7 magníficas se encuentra con subidas del 2,12%, pero el devenir de la sesión de hoy será crucial para ver si podemos asistir a una vuelta al alza o, por el contrario, a una continuidad a la baja de las caídas de esta fuerte sesión bajista de la sesión del pasado viernes, donde además también asistimos a un fuerte incremento en el volumen de contratación, activando con ello el precio esta figura chartista que ya vigilamos de distribución e implicaciones bajistas en forma de doble techo, con un objetivo bajista en las inmediaciones de los 61,33 dólares. Además, el precio también dejó cubierto el gap o hueco alcista abierto en la jornada del pasado lunes día 15 de septiembre, por lo que los detonantes técnicos son negativos, al menos de cara a las próximas sesiones, lo que podría provocar que el precio se aproximase a importantes niveles de soporte sobre los 57,83 y los 58,31 dólares, por lo que pese a la subida de preapertura que tenemos en estos momentos, mantendremos una actitud negativa siempre que nos asistamos a una finalización de sesión por encima de los 65,33 dólares, puesto que tenemos activado un objetivo bajista y además el incremento en el volumen de contratación en la jornada del pasado viernes fue muy llamativo, por lo que el precio podría encaminarse a atacar el anterior área de soportes previas llevada a cabo durante las últimas jornadas sobre los 64,53 dólares por acción, pero mantendremos una visión negativa para el ETF de cara al menos a las próximas sesiones, por lo que estaremos atentos a ver si el precio termina de cumplir el objetivo bajista activado en la jornada del pasado viernes. Continuamos ahora con el análisis de Alphabet. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde observamos que el precio de Alphabet continúa avanzando en base a la formación de este canal bajista que vigilamos durante las últimas actualizaciones. Y además, en la jornada del pasado viernes, el precio perforó los últimos mínimos sobre los 238,61 dólares por acción, avanzando con ello en dicho canal bajista y además aproximando al oscilador MACD a la frontera del nivel cero, habiendo purgado ya buena parte de los excesos alcistas y las lecturas de extrema sobrecompra, por lo que por el momento tenemos ya al precio encaminándose a atacar la directriz alcista acelerada iniciada en la jornada del pasado lunes día 13 de junio, pudiéndose con ello encaminar a atacar el área de los 224,59 y los 214,65 dólares durante las próximas sesiones, siempre que el precio llegase a finalizar una sesión bursátil por debajo de la directriz alcista acelerada.
Por el momento también asistimos a una preapertura positiva con subidas del 1,61%, pero seguiremos manteniendo una visión negativa siempre que el precio continúe situado por debajo del último máximo decreciente de esta estructura de consolidación, que lo situamos en estos momentos sobre los 251,32 dólares por acción. Además, si observamos la escala semanal, observamos que el precio ha dejado cubierto el gap o hueco alcista producido durante mediados del pasado mes de septiembre, por lo que podemos tener un movimiento de consolidación también en la escala semanal, puesto que el oscilador MACD comienza a tornarse a la baja, puesto que en las últimas semanas el oscilador ha ido perdiendo fuelle e intensidad y tenemos ya al oscilador en camino de llegar a producir la activación de cortes descendentes durante las próximas semanas, por lo que la cotización de Alphabet puede estar mostrando señales de debilidad de cara a las próximas semanas, por lo que seguiremos vigilando principalmente la perforación de la directriz alcista acelerada durante las próximas sesiones. Continuamos con el análisis de Amazon, activo que produjo importantes caídas del 4,99% en la jornada del pasado viernes, neutralizando con ello todo el movimiento de subida producido durante la pasada semana, por lo que tenemos de nuevo el precio muy cerca de soportes importantes sobre los 216,05 dólares por acción, por lo que si el precio llega a finalizar una sesión bursátil por debajo de dicho nivel de soporte, es altamente probable que veamos ataques a los 211,42 y los 207,31 dólares por acción, por lo que también mantendremos en Amazon un contexto negativo siempre que el precio no termine ninguna sesión por encima de los 228,21 dólares por acción. Además, en la escala semanal seguimos bajo la alerta de esta posible activación de esta figura de doble techo, por lo que seguimos vigilando que el precio no termine ninguna vela semanal por debajo de los 211,42 dólares por acción, puesto que la perforación de este nivel sí que podría llevarnos a la activación de un objetivo bajista que pueda llevarnos a una proyección de descenso mínimo teórica de un 11,49% aproximadamente, lo que llevaría el precio a atacar y a dejar cubierto el gap o hueco alcista abierto a mediados del pasado mes de mayo, por lo que seguiremos manteniendo una visión ligeramente negativa para Amazon de cara a las próximas semanas, vigilando especialmente el área de los 228,25 dólares por acción como señal de mejoría en las acciones de Amazon. Continuamos ahora con el análisis de Apple, compañía que también produjo la activación de una importante figura chartista de distribución durante la jornada del pasado viernes, con un objetivo bajista que prácticamente fue cumplido en su totalidad en la misma sesión, debido a las fuertes caídas producidas, puesto que el precio produjo una activación de un objetivo bajista de un 3,15%, con un objetivo que podría aproximarse a las inmediaciones de los 241,32 dólares por acción, por lo que la importancia de esta figura chartista no está en sí en el objetivo bajista, que prácticamente ya lo tenemos cumplido, sino en el posible cambio de tendencia que podemos tener en las acciones de Apple, al menos de cara a las próximas sesiones y las próximas semanas, puesto que por el momento tenemos una preapertura positiva con subidas del 1,75%, pero mantendremos en Apple la visión negativa siempre que el precio no sea capaz de finalizar una jornada bursátil por encima de los 251,04 dólares por acción, puesto que podríamos asistir a la formación de un movimiento pullback a este importante nivel de soporte perforado para posteriormente volver a asistir a un movimiento a la baja, por lo que las caídas podrían presentar una continuidad si el precio llega a terminar una sesión bursátil por debajo de los 244,50 dólares por acción, pudiendo encaminarse sobre todo a atacar el área de los 235,03 dólares por acción. Y además ya contamos con cortes descendentes en el oscilador MACD que se acentúan con las fuertes caídas producidas en la jornada del pasado viernes.
Además, en la escala semanal observamos que Apple se ha frenado justo en el área de máximos históricos, sobre los 259,18 dólares por acción, llegando el precio a perforar también el área de los 249,39 dólares por acción y dejando cubierto el gap o hueco alcista abierto a finales del pasado mes de septiembre, por lo que planteamos una continuidad bajista, al menos de cara a las próximas semanas, que pueda llevar al precio a aproximarse al área de los 224,64 y los 223,78 dólares por acción. Continuamos ahora con el análisis de las acciones de Meta Platforms, activo que también produjo una sesión fuertemente negativa en la jornada del pasado viernes, lo que llevó al precio a estar muy cerca de finalizar una jornada o una sesión bursátil por encima de los 734,38 dólares por acción, hecho que finalmente no sucedió y tras las caídas del pasado viernes planteamos como altamente probable la continuidad bajista de esta figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de doble techo, la cual fue activada durante la pasada actualización, por lo que mantenemos como altamente probable que al menos el precio vuelva a visitar el área de los 691,18 dólares por acción durante las próximas sesiones, manteniendo por el momento un escenario bajista con un objetivo sobre los 654 dólares por acción, por lo que el principal objetivo por parte de las compras o de la demanda en las acciones de Meta Platforms lo situamos en conseguir finalizar una sesión bursátil por encima de los 734,38 dólares por acción para comenzar a aportar dudas de cara a la fiabilidad del cumplimiento de este objetivo bajista. Continuamos ahora con el análisis de Microsoft, activo que también produjo una fuerte vuelta a la baja en la jornada del pasado viernes, con caídas del 2,19%. Caídas que llegan a producirse tras el precio haber intentado completar un movimiento pullback a la directriz alcista perforada durante las sesiones previas, por lo que ahora esta directriz comienza a actuar como zona de techos, por lo que consideramos como altamente probable que en la presente semana el precio al menos busque atacar el área de soporte sobre los 505,04 dólares por acción, por lo que también mantendremos una visión ligeramente negativa para las acciones de Microsoft, siendo el principal objetivo por parte de las compras poder atacar los máximos de la sesión del pasado jueves sobre los 524,33 dólares por acción, pero por el momento situamos como altamente probable que el precio pueda visitar las inmediaciones de los 505,04 dólares por acción a lo largo de las próximas sesiones. Además, en la escala semanal tenemos que destacar la formación de esta vela envolvente bajista completada durante la pasada semana, la cual además nos aportó una fuerte sombra alargada con un máximo que puede ejercer como nivel de techos durante las próximas semanas sobre los 531 dólares por acción. Además, si observamos el oscilador MACD, podemos ver que el precio o que el oscilador profundiza en la activación de cortes descendentes, comenzando a purgar las lecturas de sobrecompra que se mantienen vigentes, por lo que en la escala semanal vigilamos que el precio pueda llegar a aproximarse a las inmediaciones de los 492,40 dólares por acción durante las próximas semanas. Continuamos con el análisis de Nvidia, activo que completó esta imponente vela envolvente bajista en la jornada del pasado viernes, vela que viene acompañada con un fuerte incremento en el volumen de contratación, poniendo con ello en dificultades que el precio pueda avanzar en base a este objetivo alcista que venimos vigilando sobre los 207,70 dólares por acción, por lo que de momento vigilaremos de cara a la presente semana los mínimos y los máximos alcanzados en esta vela envolvente bajista, por lo que si el precio llega a terminar una jornada bursátil por debajo de los 182,80
dólares por acción, es altamente probable que al menos el precio llegue a testear el último mínimo creciente que situamos sobre los 173,13 dólares por acción. Y además también tenemos que destacar la perforación de la directriz alcista iniciada desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que los máximos de esta vela envolvente bajista en los 195,62 dólares por acción pueden ejercer como un duro nivel de techos durante el último trimestre del año. Y terminamos este análisis de las 7 magníficas con el análisis de las acciones de Tesla, activo que ha completado una segunda vela envolvente bajista en la jornada del pasado viernes, tras la vela envolvente bajista completada en la jornada de el pasado jueves día 2 de octubre, por lo que ya en Tesla comenzamos a tener señales de debilidad con la aproximación del precio a los máximos históricos sobre los 488,54 dólares por acción, por lo que también consideramos como escenario de mayor probabilidad que las ventas lleguen a cubrir el gap o hueco alcista abierto en la jornada del pasado lunes día 15 de septiembre, por lo que si el precio llega a finalizar una sesión bursátil por debajo de los 395,94 dólares por acción, consideramos como altamente probable que podamos llegar a ver ataques a las inmediaciones de los 357,54 y los 367,71 dólares por acción, por lo que mantendremos también un contexto ligeramente negativo para las acciones de Tesla siempre que el precio no termine ninguna sesión bursátil por encima de los máximos de la vela envolvente bajista de la jornada del pasado viernes sobre los 443,13 dólares por acción, vigilando también la activación de cortes descendentes de parte del oscilador MACD y como en las últimas sesiones el oscilador está avanzando en base a estos cortes descendentes, purgando las lecturas de extrema sobrecompra.